Buenos días, esta es una presentación sobre controles de Telerik para aplicaciones en .NET y vamos a explicar sobre un poco sobre lo que es Telerik. Telerik es una compañía de software que se especializa en crear controles complejos para diferentes plataformas dentro de lo que es el marco de .NET, que va desde las aplicaciones de Windows Forms, ASP.NET, WPF e incluso aplicaciones móviles con el Windows Phone y el Windows 8. Sus actualizaciones son trimestrales, o sea que cada 3 meses tenemos nuevas actualizaciones por cada uno de los controles e incluso controles nuevos a los que podemos agregar dentro de nuestras aplicaciones. Los controles que manejan son controles que se crean a partir de las mismas tecnologías ya existentes. Por ejemplo, lo que son tablas, paneles, etcétera, se ven mejorados por estos diversos controles, pero los controles heredan de controles antiguos, como son estos controles que acabo de mencionar. Como podemos ver en la misión de Telerik es hacer el desarrollo del software más fácil y más agradable. Como podremos ver en nuestra presentación, los controles tienen una curva de aprendizaje muy liviana mediante muchos de los ejemplos que ya vienen en la página. Y como sigue la misión, nuestras herramientas para la gestión de proyectos, la colaboración, el desarrollo y las pruebas permiten a las empresas de todos los tamaños que crear software más ricas, más estables y estéticas en menor tiempo. Con la confianza de más de 100.000 clientes en todo el mundo por nuestra dedicación a la calidad de atención al cliente, Telerik ayuda a los profesionales técnicos y de negocios a maximizar su productividad y entregar más de lo esperado todos los días. Por experiencia, a diferencia de muchos de otras compañías de controles avanzados, Telerik da mucha opción de controles a no solo un tipo de tecnología, sino a varias, contrarrestando otras compañías, ya sean como Infragistics, jQuery, etcétera, etcétera. Muchas empresas cuentan con productos que parecen similares a los de Telerik, pero estas compañías aún no se han especializado en hacer controles más allá de lo que es permitido por el .NET. En cambio, Telerik ha superado los límites, incluyendo agarrar lo que es herramientas del sistema operativo y sobreescribirlas para hacer controles más complejos y más ricos estéticamente. ¿Qué ventajas tiene Telerik sobre estas otras compañías? Como ya había mencionado, tiene muchas tecnologías de presentación. No solo viene para un solo formato, sino para todos los incluidos dentro de .NET, ya sea web, Windows o formularios de Windows, WPF, que es Windows Presentation Foundation, Windows Mobile o para Windows Phone, Windows 8. Inclusive tiene sus propios sistemas de ORM y el reporteador. Incluye herramientas de productividad como son herramientas de análisis, herramientas de compilación, de depuración, etcétera. Como ya he mencionado, tiene su propio engine de reportes, contrarrestando el engine de reportes de Microsoft nativo, que en sí no tiene todo lo que puede ofrecer o podemos necesitar como desarrollador para crear reportes. En cambio, lo sobrescribe y lo mejora añadiendo muchos más controles y muchas más facilidad de implementación, ya sea por medio de propiedades, etcétera. Tiene su propia capa de acceso de datos u ORM que mentiría si dijera que yo ya lo conozco, pero confiando en que Telerik hace los mejores productos,
puedo decir que sí mediante otros benchmarks es muy bueno, aunque no lo he utilizado con anterioridad. También tiene otra capa de presentación llamada Kendo UI, que se basa en las nuevas tecnologías de HTML5 y JavaScript, permitiendo hacer aplicaciones para las nuevas plataformas web con mayor facilidad y con mejor manejo de controles y propiedades, cosa que muy pocas plataformas todavía están utilizando, puesto que HTML5 es muy nuevo y todavía no ha sido implementado por todos los navegadores. El IceNew, que es toda una capa de presentación para lo que son aplicaciones móviles mediante HTML5 y JavaScript, que puede ser utilizada para hacer aplicaciones tanto para iPhone como para Android. Y su propio análisis de aplicaciones, que ya habíamos visto como herramientas de productividad, para realizar todo un análisis y diseño del proyecto anterior al desarrollo de este mismo. Las pequeñas desventajas que yo le veo a este suite de controles es el precio, puesto que puede llegar a costar hasta mm, decenas de miles de dólares y solo pueden tener que utilizar ciertos controles. Se pueden comprar por medio de por un solo grupo de controles para una sola capa, o puedes comprar toda la suite completa para todas las capas necesarias. Tiene una grande curva de aprendizaje, no tanto porque sean complicados de aprender, sino porque son muchos controles los que se pueden aprender y pueden ser pocos los que necesitemos, ya sea este, el grid, el cubo para la presentación de datos dinámicos, el calendario, etcétera. Los controles, al ser nativos también y al ser tan robustos, también son muy pesados y puede llegar a alentar un poco la aplicación si se usan muchos controles de servidor o controles de formularios, y requiere mucho espacio en disco. Esto se explica por sí mismo. Estas son una de las tecnologías que, como ya había mencionado antes, pueden utilizar Telerik como tal para sus controles, como lo que son ASP.NET Ajax, Silverlight, WPF o Windows Presentation Foundation, Windows Forms, ASP.NET MVC, HTML5 y JavaScript, aplicaciones para iOS y Android que son usadas con HTML5 y JavaScript, aplicaciones nativas para Windows Phone y para el nuevo sistema operativo para los teléfonos Windows Phone, que es Windows 8. Estos son algunos de los clientes que ya usan los controles Telerik y que son muy famosos dentro de la gama de las marcas. Y yo como desarrollador de aplicaciones web y aplicaciones Windows, puedo decir que también soy uno de esos cientos de miles de clientes desde ya hace más de un año, y certificó esos controles como uno de los mejores suite de controles que pueda haber en el mercado. Voy a hablarles de una aplicación que ya usa controles Telerik desde cero. También es una aplicación hecha por los mismos desarrolladores de Telerik, que es TeamPulse. El TeamPulse es una aplicación para gestionar proyectos que lleva la metodología Scrum desde cero, en donde creamos los PBs o Product Backlogs y los bugs. Podemos crear tareas, asignar equipos o asignar a una persona a dichas tareas y ver cómo va el desarrollo de las tareas desde que se crea hasta que es aprobado por el cliente.
Esta aplicación puede venir tanto en formato web como en formato Silverlight y es bastante robusta, con la pequeña desventaja de al ser implementar controles de puro Telerik, también lo hace muy pesado, pero es muy eficiente a la hora de llevar todo el censo de tu aplicación y de tus análisis. Y también existe el CMS, Sitefinity, también creado por los mismos desarrolladores de Telerik, que es un creador de sitios, como podremos decir WordPress o Joomla, implementando también los mismos controles de Telerik. Como lo dice el texto, está diseñado para ser inmediatamente familiar al tiempo, que proporciona un entorno seguro y previsible para las múltiples partes interesadas a colaborar. Tiene bastantes características para lo que es la creación de sitios completos, como lo que es gestión de menús, gestión de artículos, gestión de páginas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas de las referencias de los controles de Telerik, que es la página www.telerik.com. La aplicación Sitefinity también tiene su propia página. Y el proyecto TeamPulse, que se encuentra como parte de algunos de los productos que ya ofrece Telerik para la gestión de aplicaciones, que lo podemos ver en la página www.telerik.com, /agile-project-management-tools. Y pues vamos a ver algunas de las aplicaciones que tienen los controles de Telerik. Para empezar, voy a explicarles que estamos utilizando la base de datos Nordwind para poder presenciar estos controles. La base de datos Nordwind pueden bajarla desde internet, nada más poniendo el puro nombre y descargándola directamente en la página, en la primera página de los resultados. Y como ya la conocemos, no tiene mucho énfasis, tiene sus tablas para lo que es un carrito de compra simple con categorías y sus productos y los empleados que manejan este carrito de compras y los clientes que hacen las compras. Podemos llevar a cabo lo que son las órdenes y los detalles de órdenes por cada uno de los productos que vaya comprando el cliente. Como ya conocemos, también tiene sus vistas, que muy pocas veces vamos a utilizar, y ciertos stock procedures para traer datos o actualizar los mismos. Vamos a ver la aplicación corriendo. En sí no tiene mucho chiste, solo un grid que va a mostrar lo que son las categorías y los productos de dicha categoría. Como podemos ver ahorita, tenemos lo que es el grid con todos sus estilos. Solo muestra 3 columnas, que son el nombre de la categoría, la descripción de dicha categoría y la imagen de la categoría. Podemos ver que es un grid autocontenido, puesto que tenemos el formulario para crear nuevos registros, editar los mismos. Podemos refrescarlo si es necesario por alguna pérdida de datos, y podemos exportarlo en varios formatos, ya sea Excel, PDF, CSV y Word. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo registro. Vamos a llamarle enlatados, y aparece debajo del último registro que habíamos agregado. Podemos editarlo
Uy, aplicación en la aplicación. Fue un pequeño error. Ahí está. Tenemos que revisar este error para poder terminar la que es la aplicación. Como podemos ver, tiene todo el sistema de paginación. Podemos cambiar el tamaño de la página e irnos en las diferentes páginas que tenemos. Podemos filtrarlo. Por ejemplo, beverage. Que empiece con beverage. Starts with contains. Service aquí sí. Si queremos quitar el filtro, podemos ver los productos dentro de la dicha categoría como un grid dentro de otro grid, y también dicho grid podemos filtrarlo si es necesario. En donde podemos ver los productos, el precio por unidad, las unidades dentro del negocio y cómo se toman las cantidades por unidad. Por ejemplo, puede vender por onzas, por cajas, con bolsas, etcétera, etcétera. Y si está descontinuado o no. Vamos a quitar este filtro. Incluso funciona con filtros que no precisamente tienen que ver con letras, sino con valores booleanos como este. Y podemos ver los productos que están descontinuados. E igual, como decía, podemos exportar dicha tabla en formato Excel. No me permite esto. Diablos. Ya. Save as. Vamos a ponerlo en escritorio. Vamos a ponerle un poco más porque lo tengo muy apachurrado. Y aquí podemos ver nuestro grid exportado a Excel. Vamos a verlo. Ahorita dicho grid no tiene formato, puesto que estamos exportándolo nativamente, pero podemos crear todos los estilos necesarios mediante código para manipular lo que va a ser la conversión entre el programa hacia el formato Excel. Vamos a cerrar esto. Quiere que no lo guarde. Y seguimos con otros tipos de exportación. Vamos a exportarlo a CSV. Save as. Tenemos el CSV, que también se puede abrir con Excel, que es un formato en el cual se divide por comas y solo te transfiere los puros datos o datos textuales.
Igual podemos exportarlo como Word o como PDF, pero ya sería explicar la redundancia, mejor ya vamos a ver el código. Mm. Ay, un poco lento. Vamos a cerrarlo. Ya, listo. Lo sorprendente de los controles TERIC es que no hace falta conocer mucho código o hacer mucho código para manipular tanto el control. De hecho, el único código que vamos a ver en este momento es el código mediante el cual se decide en qué formato se va a exportar. El código realmente importante se encuentra dentro del punto ASPX, que es el controller markup, donde podemos ver ya todos los controles que se están utilizando dentro del formulario AS.NET como ya lo conocemos, para poder llevar todos los cambios mediante Ajax y actualizarlo de manera síncrona. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, lo que estamos manejando es el Rust Script Manager, que es una actualización de ASP.NET Ajax, Ajax, el Script Manager, un control que hemos utilizado desde ya hace mucho tiempo, donde podemos exportar scripts de manera, de manera nativa y por el medio del servidor. Ahorita está exportando lo que es el core, el jQuery, que como tal jQuery ha sido una de las mejores librerías de JavaScript que se han utilizado en la última década, y tanto Microsoft como Telerik lo han venido utilizando dentro de sus aplicaciones, y esta no sería la excepción. ¿Qué otro control tenemos? Tenemos el control Telerik Radak Ajax Manager, que ese es el control que se va a poner la tarea de decidir cuáles controles van a utilizar Ajax y cuáles no. En este caso, dentro de lo que son Ajax Settings, creamos un subcontrol tipo Ajax Setting para decirle qué control va a usar las librerías Ajax. Y dentro del mismo control también le decimos qué controles van a utilizar la actualización asíncrona. En este caso, los dos son el mismo. Es el control RadGrid 1, que es un grid mejorado por Telerik y que ahorita vamos a explicar. Una cosa, ya que nuestro control está dentro del Ajax, todo tipo de actualización o todo tipo de movimiento dentro de la página va a funcionar de manera síncrona. Pero dentro de nuestra exportación no podemos trabajar de manera síncrona. Tenemos que hacer una llamada síncrona para que se vaya dentro de la página hacia el archivo. Por lo que tenemos que crear un evento de cliente que se va a llamar onRequestStart. El onRequestStart va a funcionar cada vez que se haga una llamada hacia el servidor, y todo tipo de llamada, ya sea de un botón, un enlace, etcétera, etcétera, que sea de tipo post, va a accionar este evento. Podemos ver dicho evento dentro de un script en la cabecera de la página. Se llama function onRequestStart y recibe como parámetros el control y los argumentos del evento. ¿Qué estamos haciendo dentro de la función? Primero buscamos cuál es el target o qué es lo que está accionando dicho evento.
Puede ser un postback para hacer una edición, un borrado, una inserción, etcétera. Y en este caso estamos buscando si el target es una exportación. Entonces decimos si en el target contiene la palabra export to, decimos que el Ajax se ha deshabilitado para que la llamada se vuelva síncrona. El control que estamos utilizando para mostrar todo eso es un RADGrid. Este RADGrid, que hereda del grid normal dentro de lo que son los controles .NET, tiene muchas propiedades y muchos métodos, al igual que puede tener muchos tipos de columnas para mostrar datos de cualquier tipo. En este caso estamos usando solo 3 tipos simples, perdón, 4, para mostrar lo que es tanto los datos generales como son y los datos de detalle de los productos. Vamos a ir explicando cada una de las partes. Perdón. Las propiedades no tienen muchos cambios, permite paginar, tiene un evento, un método que cacha el evento onItem command, permite ordenar, no se van a generar columnas automáticamente, no va a permitir, no va a crear una columna de edición de manera automática, que esto nos permite poder crear una columna manualmente de edición en donde nosotros queramos, ya sea en la parte izquierda, central o derecha. Los demás son datos de estilo, el spacing, el data source que el que está utilizando, si vamos a poder hacer filtrados, y el skin. Lo bueno de los controles Telerik es que no solo ya permiten manipular el CSS, sino también podemos usar skins ya automáticos dentro de lo que es la gama de Telerik. En este caso estoy usando Skin High, que combina los colores verde, negro, etcétera, y un poco de beige. Pero como este skin hay muchos más otros skins. Y permite lo que son inserciones automáticas, y actualizaciones automáticas sin necesidad de hacer mucho código. Todo esto es posible porque se está conectando dentro de lo que son nuestros data sources. Aquí ya especificamos todo lo que son los comandos SQL para lo que es seleccionado, borrado, inserción y actualización, y todos los parámetros que vamos a utilizar. Seguimos con el control. Una de las propiedades que utiliza el RADGrid es Client Settings, donde vamos a especificar el tipo de scrolling. Permite scroll dentro del grid, puesto que el grid no está hecho solamente de HTML para tablas, sino está autocontenido dentro de divs y así ves dentro de field sets, etcétera, etcétera, por lo que lo hace más versátil a la hora de poder crear grids dentro de grids o grids dentro de scrolls. Dentro del RADGrid también existe otra propiedad donde ya vamos a especificar los datos importantes de la tabla principal, que es el Master Table View. Especificamos el nombre de las propiedades que van a servir como llaves. En este caso solo es una, pero puede tener muchos más separados solo por comas. Podemos especificar hasta que tiene más de dos llaves por renglón. Especificamos otra vez el origen de datos y dónde va a estar las opciones para lo que es el refrescado, exportación y el añadir un nuevo récord. En este caso lo vamos a poner en la parte de arriba. Le decimos
que el tipo de edición, puesto que es una tabla autocontenida, su formulario de edición o inserción va a ser un pop-up, como ya lo hemos visto. Podemos cambiarlo para que sea inline, para que sea mediante batch, o un formulario dentro de lo que es la parte de detalles. Y el tamaño de ítems por página, que será 5. Eso que no tenemos muchos datos. Dentro de la tabla principal podemos especificar las tablas de detalles, como ya hemos visto, las tablas de productos, creando otro tipo de control que son Grid Tables View, que son solo controles de vista, no funcionan de la misma manera que un RAD Grid, porque solo van a mostrar los datos filtrados por categoría, por lo que también le decimos que no pedimos ni inserciones ni actualizaciones automáticas, y de hecho nuestro data source tampoco nos los permite, que es el último data source, que solo tiene un select command donde buscamos los datos principales del producto, donde la categoría sea igual al categoría ID o al parámetro categoría, y que este mismo se va a guardar en sesión. Dentro del Telerik Grid Table View especificamos la relación dentro del padre con los hijos, especificando cuál va a ser la propiedad que va a ser match con la propiedad del padre. La propiedad del padre o el campo del padre se va a llamar Category ID, y la de los hijos tiene que ser un Category ID. De esa manera está haciendo un join interno para mostrar los datos cada vez que abramos los detalles de la categoría. Y al igual que el RAD Grid tiene la propiedad columnas dentro de su Master Table View. También el Telerik Grid Table View tiene su propiedad columnas, donde vamos a especificar los tipos de columnas que vamos a utilizar. Ya conocemos varias de ellas, como es el Grid Bound Column, el Grid Checkbox Column, el Grid Template Column, etc. Pero, a ver, pero Telerik permite tener mucho más tipos de controles. Podemos verlo a la hora de darle en las propiedades dentro de la parte de diseño. Le damos en Edit Columns. Ahorita el RAD Grid como tal solo tiene 4 tipos de columnas. Dos conocidas, que son Grid Bound Column, y implementa lo que es Grid Binary Image Column. Son columnas que toman datos de objetos o datos blob y los convierte en imágenes. También existe el Grid Edit Command Column, permitiendo al usuario tener la columna de edición tanto a la izquierda o a la derecha o en el centro, donde nosotros queramos, y podemos hasta repetirla varias veces. Y dentro de la lista de columnas tenemos todas estas: el Attachment Column, Bound Column, Bottom Column, columnas calculadas con checkbox, grid de selección en el cliente, que eso es muy práctico a la hora de que queremos seleccionar datos, pero no queremos hacer un postback para hacer selección múltiple o selección unitaria, y todos estos datos se van a verificar dentro del servidor a la hora de hacer un postback, al igual que el delete, Grid Datetime Column, que utiliza un RAD Datetime Picker como control de edición de datos y funciona con tipo de datos datetime. El Drag Drop Column, que no lo he utilizado, pero también es uno de los controles muy buenos a la hora de querer hacer un drag and drop. Drop Down, el Edit Command que había explicado. El Expand Column, que es una columna que ya tenemos a la hora de querer hacer de querer ver los detalles de un producto, yo digo de una categoría, que viene indicado por una flecha,
que está apuntando hacia la derecha, y a la hora de abrirlo apunta hacia abajo. Podemos tener esta columna donde queramos también. Una columna de separación de grupos, o el group splitter, HTML editor, hyperlink image, masked column, numeric column, que también te vamos a ver, un rating column, que en este caso utiliza un control rating, como son el rating de las estrellas, como es en el YouTube o en otras páginas, el row indicator column, y un grid de template para poder crear todo tipo de combinaciones de estos mismos. En este caso solo estamos utilizando 5 tipos, por lo que puedo ver. Perdón, no, sí, 5 tipos, que es el green bound column, el más simple de las columnas, que solo muestra una caja de texto en la hora de edición y un label a la hora de vista, donde especificamos la expresión a la hora de ordenar, el texto del encabezado, el tipo de botón para el encabezado, el campo que va a enlazar a la hora de mostrar en la columna, que en este caso es el nombre del producto, y el nombre único de la columna a la hora de querer manipular renglones. También tenemos una columna de números, que esta trabaja más con datos enteros o datos dobles para mostrarlos de manera numérica, porcentajes o monetaria, que es el Green Numeric Column. Aquí lo podemos ver en dos versiones diferentes, que es con currency o con números enteros, perdón. Y el Grid Checkbox Column, que muestra un checkbox y que trabaja más bien con datos booleanos. Esto es dentro de lo que es las columnas de nuestros productos. Aquí se está ordenando por quantity per unit, que es uno de los campos que mostramos dentro de... Uy, está mal. Entonces voy a hacer un grid bound column, porque vienen valores textuales. Lo está ordenado por el tipo de dato quantity per unit de manera descendente. Entonces, dentro de lo que es la tabla de detalles, dentro de otra propiedad dentro del master table, tenemos que son los command item settings, que son toda la barra de arriba donde mostramos el add new record, el refresh y los controles de exportación, y le podemos especificar si queremos ver el control de exportación o el botón de exportación para CSV, Excel, PDF y Word. Podemos indicarle también qué imagen queremos, si queremos texto, qué tipo de estilo, etc. Tenemos dos propiedades que funcionan de manera muy similar, que es el Row Indicator Column, si es que lo vamos a especificar. Ahorita en este caso le decimos que no. Y tenemos un Expand Collapse Column, como les he explicado, que es por defecto, ya que tenemos un Detail Table View, que si necesitamos ver los detalles, le damos clic en la flecha para que se expanda dicha tabla. Y aquí ya podemos ver las columnas de nuestra tabla maestra o tabla principal, que solo muestra, como les he explicado, el nombre de la categoría, la descripción de la categoría y la imagen binaria. Como pueden ver, no estoy especificando
ninguna URL para traer para traer varias imágenes, excepto esta, que es la URL de la imagen por defecto. En caso de no tener una imagen o no tener un dato binario, porque no lo estamos incluyendo dentro de la inserción o la actualización, que solo nos traiga el logo.png. Y por último, la columna de edición para poder editar el registro. Dentro de lo que es la tabla maestra, también tenemos una opción que se llama Edit Form Settings, en donde ya especificamos la especialización del formulario. Y en este caso estamos usando un formulario pop-up y le decimos la configuración del pop-up, queremos que sea modal. Y vamos a darle otra vez. Vamos a arreglar este pequeño bug que tenemos con lo que es la edición. Al parecer ya no tiene ningún bug. El bug vino desde acá. Ups, ahí está. Al parecer más bien era un error de datos. No podemos poner un nombre mayor a 20 caracteres. Pero pues ya no tenemos ningún error. Y listo. Dentro del código, como les explicaba, no hay mucha ciencia. Realmente no hay código, por así decirlo. No hay código especializado y no hay muchos eventos que dado el caso de que estamos utilizando tantas cosas como son filtros, como son ordenamientos, como lo que es edición, refrescado, exportación, añadir un nuevo registro, paginación, etcétera, etcétera. Podríamos llevar hojas y hojas de código, y en este caso, como solo estamos utilizando tanto controles nativos de ASP.NET como son los controles de Telerik, nuestro código se reduce a pocas líneas de código. Lo único que no hace de manera nativa y sí tenemos que especificar es en el caso de que el botón de exportación o el comando de exportación, ya sea Excel, PDF o CSV o Word, sea apretado, tenemos que indicar que exporte el documento. Y eso vendría siendo todo nuestro ejemplo. Como tal, es un ejemplo bastante sencillo que viene explicando todas las capacidades de un solo control, pero como desventaja de Telerik no solo existe un solo control, sino a la hora de instalación le añade dentro del toolbox todos este grupo de controles, ya sea controles de calendario, contenedores, controles de datos, de edición de datos, de lo que es upload o lo que son carga de archivos, controles misceláneos, de visualización, navegación, pickers, que son seleccionadores para tiempo o fechas, o incluso de colores. Incluye lo que son, como ya he especificado, optimización del manejo de Ajax y reportes. Hace falta especificar que los dos primeros controles que especifiqué no son necesarios, más sin embargo son muy buenos a la hora de optimizar, puesto que podemos utilizar lo que es el Ajax nativo de ASP.NET para hacer todo lo que es toda lo que es la actualización de controles, pero lo vuelve un poco más complicado porque por ejemplo el Update Panel actualiza todo lo que está internamente dentro de dicho control. Entonces sería
mucho más trabajo actualizar todo lo que está dentro, por ejemplo, de este div, si hay más de un solo control. En cambio, si con el RAD Ajax Manager solo tenemos que especificar cuál control sí va a actualizarse y se va a actualizar internamente. O sea, si el RAD Grid tiene un control div, todo lo que sea de contenido dentro de ese div se va a actualizar y todo lo que está fuera de dicho div no va a pasar nada. No se va a actualizar. Por lo que el RAD Ajax Manager ayuda a que la actualización sea más autocontenida y sea más por control que un update panel que puede tener más de 2 controles de servidor. Y el RAD Script Manager es una mejora del mismo Script Manager, teniendo muchas más propiedades y más manejo de scripts mediante referencias hacia ensamblados en vez de solo hacer referencias a scripts físicos que tenemos dentro de nuestra aplicación. Este es solo un ejemplo de los muchos controles que podemos utilizar dentro de Telerik. Voy a mostrarles. La curva de aprendizaje puede ser fácilmente impedida simplemente con utilizar todo el suite de demos que el mismo Telerik nos proporciona. Esos ejemplos, más bien este ejemplo que les estoy mostrando es solo un conjunto de ejemplos que ya teníamos o demos dentro de lo que es Telerik. Por ejemplo, el grid, WYSIWYG, Upload, Scheduler, etc. Ya tenemos todos esos controles con varios demos explicando cada una de las capacidades de los controles. Y aquí tenemos todos los controles que ya tenemos dentro del ASP.NET Ajax. Y por cada uno de los ejemplos tenemos explicaciones de lo que es capaz dicho grid. Manejo de performance, migraciones del grid view, columnas, renglones, todas sus habilidades como son ordenamiento, paginaciones, scrolling, selección, exportación y filtro, jerarquía, agrupación, etc. Podemos tratar su API del lado del cliente o el API dentro de lo que es del servidor. Cómo podemos crearlo de manera programada en vez de crearlo de manera declarativa dentro de la ASP.NET. Por lo que Telerik no solo proporciona muy buenos controles, sino toda una gama de demos y hasta de tutoriales y documentación para que la curva de aprendizaje sea más simple y más suave. Y eso sería todo por hoy dentro de lo que es el tutorial de Telerik. Para más información pueden encontrar todo lo que es la suite de controles y todo lo que es la suite de explicaciones dentro de la página. O si tienen más dudas, pueden mandarme un correo a ricalde .net.com.mx. Espero que les haya servido este tutorial y los veré muy pronto. Gracias.